Bienvenidos y bienvenidas todos al Cineforum de Origen, ¿no? De una película con gran expectación. Básicamente hay muchos símbolos en esta película, no vamos a poder ir a través de todos ellos, pero vamos a ir a un poquito las ideas importantes, ¿no? Una de ellas es el gran tema, o es un tema fundamental en un curso de milagros que habla del secretismo, ¿no? No lo dice así tal cual, pero hay elecciones en la mente de las cuales no eres consciente. Está todo mantenido en secreto porque así es como se salvaguarda la elección errónea. Y no parece ser que las cosas que no suceden tienen que ver con algo que hayamos pedido nosotros, porque como cuerpo ciertamente no pedimos ciertas maneras, ciertas cosas que no sucedan, pero como la mente soñadora del sueño que somos, sí. Nadie desde esta experiencia, a menos que nos lo diga el curso o a menos que hayas tenido alguna revelación o algo adicional al mundo del ego, nadie en esta experiencia sospecha, ¿verdad?, que es el responsable de todo lo que parece acontecerle, de que está viviendo los efectos de una decisión que tomó y todas estas historias. Así que este gran secretismo viene de la implantación de una idea, de aceptar una idea imposible como si fuese cierta y reforzarla con un montón de culpa que no parece ser una elección, porque ahí está el mundo, ahí están los cuerpos y todo parece sucedernos de otra manera y por otras circunstancias. No parece ser una elección que estemos presentemente tomando. ¿Ok? Entonces, esta es un poquito la película que vamos a ver. No quiero irme en detalles porque podría ser raro, pero a lo mejor hay alguien que no la ha visto. A veces pasa. Me pasó hasta con Matrix, o sea que aquí no me sorprendería. Pero intentaré no hacer spoilers en los comentarios. Vamos a ir viendo las cosas a medida pasen, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver la película. La película nos dará algunos símbolos. Nos ayudará un poquito con la práctica del curso, porque a veces es más fácil recordar una imagen, una situación, una postura, una actitud en nuestra práctica de perdón que un texto del curso. Entonces la película puede darnos esa ayuda. También lo que vamos a estar viendo en la película, ahí hay una pantalla, ahí no hay nada, es tu computadora, es tu televisión, no hay nada. Lo que estás viviendo, experimentando, las sensaciones, los sentimientos, no son sino juicios de tu mente inconsciente. Entonces, viendo una película, tienes la oportunidad, y esto es lo más bonito, de observar tu mente, observar la película. Y así, desde la postura más sosegada que puedas, puedes permitirte volver a ver estos juicios en situaciones que a lo mejor no transcurren en tu tiempo de vida. Entonces, en cierto sentido, ahorras tiempo también, porque vas viendo creencias inconscientes y juicios y cosas sobre temas que a lo mejor ni te imaginas que tienes. ¿Okay? Claro que hay violencia, claro que hay tiros, no solo está de moda, pero es que el mundo del ego es violento, no es amable, no es agradable. Entonces, si hay escenas, en esta película no recuerdo que hayan escenas muy fuertes, sí hay violencia, por supuesto, pero si hay escenas que a lo mejor te provocan mucho rechazo, recuerda que estás viendo tus juicios del ego. No seas duro contigo, a lo mejor necesitas darte una vuelta, ya regresas a la película luego, tampoco te quedes ahí sufriendo, ¿no? Pero lo que estamos viendo es nuestra mente inconsciente. Viendo una película podemos aprovechar de pedirle ayuda a nuestro maestro para que nos enseñe a sanar un poquito más. Y dicho esto, siempre, cualquier sesión que empecemos, pues vamos a ofrecérsela a nuestro guía, a nuestro maestro, que nos enseñe a sanar un poco más, que nos enseñe a ver esta película con otros ojos, con qué utilidad puedo verla para aplicarla en mi mente, en mi trabajo de perdón. Y luego, pues también se te pueden ocurrir ideas, cositas, símbolos que está muy bien que compartas. Así como la película tiene su historia, un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, ¿no? Capas de oscuridad que lo que hacen es tratar de defenderse, ¿no? Para que la mente no se dé cuenta que ha tomado una elección errónea y la rectifique. Eso es básicamente toda la estrategia del ego. Así tenemos también en esta experiencia una película que es nuestra vida, ¿no? Dentro de una película y dentro de otra. Y vamos a ver aquí en la pantalla una película dentro de otra, ¿no? Pero la película también tiene un aspecto que es muy útil, que no se suele ver, pero lo vamos a mencionar, que es la práctica del perdón, que es el ver qué ideas están implantadas. Porque solo lo que es real es lo que sobrevive, nada real
¿no? Puede ser amenazado, nada irreal existe, en eso radica la paz de Dios. Entonces, poco a poco, con nuestro trabajo del perdón, nos vamos volviendo más honestos y más valientes y más sosegados a medida que aprendemos a mirar las elecciones en favor del ego para no reforzarlas, ¿no? Entonces, el curso te dice, en más de un sitio, que tienes que, para poder compartir la perspectiva del Espíritu Santo, tienes que aprender a invitarlo a todo rincón recóndito de tu mente. Él no puede ver nada que tú no quieras ver de manera sosegada, porque la separación no es verdad. ¿Qué otra cosa es el Espíritu sino tu mente recta? Mientras no queremos ver esto con esa actitud de perdón, lo que estamos haciendo es manteniendo la disociación en pie. Pedirle ayuda a nuestro maestro, por supuesto, es un símbolo que es básicamente tomar una decisión de sosegarme para que la cordura pueda finalmente evaluar qué son las creencias que estoy albergando. Y ese proceso se llama extracción. En la película se le dará ese nombre, muy brevemente, obviamente, porque no interesa eso, sino lo que interesa es el implante, ¿no? Pero bueno, el proceso de extracción no es sino llegar a ver qué creencias están ahí para que a la luz del espíritu sean juzgadas. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino estar dispuestos a que Él nos las muestre y no las reforzamos. Ya te lo decía Jesús en el curso de otra manera. Ni una sola de tus creencias o de tus valores pueden quedar ocultos, porque entonces pondría en peligro todo tu aprendizaje. Al principio, pues, son valores más nimios, lo que hacemos es practicar la dinámica de observar y no juzgar, pero eso nos va finalmente a llevar a cuestionar la piedra fundamental del ego, nuestra existencia especial, individual, la culpa. Ese es el valor que más atesoramos, porque sin eso, la unión sigue siendo la verdad que siempre ha sido. Y nosotros no nos damos cuenta en qué recónditos lugares de nuestra mente todavía estamos resistiéndonos a que se nos muestre que eso es lo que estamos haciendo. O dicho de otra manera, Jesús te dice, el sacrificio está tan arraigado en tu sistema de pensamiento que te es imposible concebir la salvación o la expiación sin sacrificio. Porque la existencia individual proviene de esta idea implantada. Para que yo exista de manera especial, de manera individual, la unidad no puede ser cierta, es decir, Dios tiene que ser atacado. Y de ahí parte todo, como veremos, ¿no? Vamos entonces a meternos en la película, no sé si hay otro comentario o algo así. Yo iré diciendo pausas, pero calcular que veremos unos 20 o 30 minutos dependiendo de película por sesión. Así que por favor, tener su libretita a mano, apuntar cosas, porque en 5 minutos se nos olvidan las cosas, en 20 ya ni te cuento. ¿Ok? Empezamos entonces. Hemos hecho una pausa en 25 minutos, justo cuando Leonardo DiCaprio se entrevista con la arquitecta que va a trabajar para él. ¿Todo el mundo está más o menos ahí en la película? Bueno, ya hemos visto varias cosillas, ¿no? Se han desplegado bastantes cositas. Una de las cosas que es fundamental, bueno, que Leonardo DiCaprio le dice, ¿cuál es el parásito más resistente al principio de la película? Le dice, una idea. Es lo más difícil de quitar. Y esto tiene mucho que ver. Jesús nos describe en el curso que nosotros somos pensamientos, somos una idea, al igual que Dios es una idea. O también te dice en el libro de ejercicios que las ideas son fuerzas poderosísimas y se te han dado para que las uses. Y es por eso que nosotros tratamos de mantener vivas las ideas del ego. Si queremos seguir el juego de la separación, del especialismo y de la culpa, no tenemos otra cosa que hacer que protegerlas, proyectarlas y reaccionar a ellas como si fuesen reales. Y para eso hemos inventado el mundo y los cuerpos. Mucho de lo que vamos a estar hablando aquí, porque el curso siempre lo está hablando en ese tono, es que nos habla como mentes, no como cuerpos. ¿Ok? Una idea a nivel de cuerpo también podemos entender su importancia, porque es lo que más se parece, inclusive en este mundo, a la realidad. Si tú sabes hacer algo, por ejemplo, tienes una idea de hacer algo, se lo explicas a otro, vas y lo compartes y tú lo terminas entendiendo mejor. Comparte ese atributo con la realidad. En la realidad, lo que das es lo que aumenta. Y en el mundo del ego, lo que das es lo que pierdes. Entonces, compartir algo o otra de las cosas que te dice Jesús, por ejemplo, ahora hablaremos un poquito de esto en detalle también. El dolor, el Espíritu Santo quiere que te niegues a compartirlo. ¿Qué te está diciendo con esto? Pues compartir el dolor es hacerlo real en nuestra mente y el hacerlo real en nuestra mente no es sino reforzar la idea.
Que te niegues a compartirlo no quiere decir que ahora vayas irresponsablemente diciendo que esta persona no está sufriendo o que estás en un sueño o todas estas historias, sino observando cómo te da esta sensación de agobio, cómo te desesperas, cómo pierdes la paz por algo que se supone que no es el cielo, por algo que se supone que es externo a tu mente. Entonces, ¿qué puedes hacer sino invitar a tu maestro, sosegarte para que él te ayude? Eso es negarte a compartir el dolor. No quiere decir que en el cuerpo digas que no te duele la cabeza o que tal persona no está sufriendo, no está triste por la pérdida de un ser querido, todas estas historias, sino que tú más bien ves cómo tu empatía, ¿no?, apoya la realidad de esa situación. Y tú como un observador sosegadamente ya sabes un poquito cuáles son las correcciones que tienes que permitir que se lleven a cabo en tu mente. Todo finalmente apunta hacia una idea, la idea alocada de la separación, como Jesús la quiso bautizar en el curso, o ideas que son el reflejo de nuestra realidad, que son finalmente las cosas que Jesús nos hace practicar en las lecciones. Se habla también de un proceso de extracción. Tienes que tener completa confianza en mí, le decía Leonardo DiCaprio al oriental, ahora no me acuerdo del nombre, que al principio de la película se ve como más mayor y luego a medida que pasa algo, aparece el hombre un poco más joven, ¿verdad? Esto va a estar relacionado un poquito con el final, no quiero hacer spoilers, pero de alguna manera la película como comienza casi acaba, ¿no? El alfa y el omega. Así vamos a dejar ese paréntesis y vamos a ponernos justamente en la parte de la extracción, de observar qué ideas tienes soterradas. Y le dice, tienes que tener una confianza completa en mí. Nosotros cada vez que Jesús nos pide completa confianza o el Espíritu nos pide completa confianza, hacemos lo que ha hecho este oriental en la película, Saito se llama, me parece. Agarra, se levanta y se va. Nosotros le damos al Espíritu lo mínimo necesario hasta que volvemos a querer estar en control. Poco a poco le vamos a abrir la mente por completo. Vemos también que hay un momento en la película, y se va a ir repitiendo durante toda la película, pero es una de las primeras veces en las que aparece, que empieza a ver como un temblor, luego hay agua o en una capa del sueño, ¿verdad? Y dicen, ¿qué está pasando ahí arriba? Es bastante interesante porque esto es lo que justamente Jesús nos quiere decir. Nunca estamos enfadados por la razón que creemos, nunca estamos tristes o deprimidos. O sea, el temblor o la sensación anímica o tu estado de ánimo jamás se debe a tus condiciones de cuerpo. Algo está pasando allá arriba, ¿no? En las elecciones en tu mente. Todo este mundo diseñado, una capa de sueño tras otro, ¿verdad? Una relación especial, una interpretación, un recuerdo distorsionado, una interpretación de ese recuerdo, no hacen sino que perdamos de vista lo evidente, que mi mente ahora está eligiendo perder la paz y que se lo atribuye a eso. Puede ser eso de hace 5 minutos o de hace 14 años. Es igual. En este momento estamos trayendo al presente, ¿verdad?, una memoria para justificar una elección en favor de un pensamiento no amoroso, de un juicio, de alguna forma de culpa. Y ahí se siente el temblor en lo que es nuestra vida física, en lo que es nuestra experiencia, en la capa del sueño de la que somos conscientes. Y se lo atribuimos a lo que nuestros sentidos pueden percibir. Por eso Jesús te está diciendo en el curso que no hay nada tan cegador como la percepción de la forma. Y entonces, pues, para usar un poquito el símbolo de la película, se te tiene que dar una patada, es en inglés, o el kick, que es básicamente alguna ayuda, que es el milagro, es un cambio de percepción. Viene con el instante santo para decir, oye, sí, es verdad, estoy experimentando enfado, estoy experimentando tristeza, rabia, depresión. Pero, ¿y qué tal si el curso tiene razón y nunca es por la razón que creo? No es que vas a agarrar esa lección 5 y la vas a hacer como un loro, ¿no? Al principio hacemos lo que podemos. Y aunque te estés muriendo del enfado, dices, nunca estoy enfadado por la razón que creo, nunca estoy enfadado por la razón que creo, y te permites ahí emulsionar, ¿no? Y te engañas y te tapas. Sino es básicamente pedir ayuda. Parece mentira que esto no sea lo que me esté enfadando, ¿no? ¿Qué está pasando allá arriba? Necesito un milagro. Un milagro es una corrección en la interpretación, en la percepción, en la manera en la que yo estoy entendiendo lo que parezco estar viviendo. No es necesariamente que esta persona o esta situación perturbadora cambie a medida de mis preferencias, ¿no? Eso es el plan del ego para la salvación. Cuando algo externo cambia a sus preferencias, pues tú crees que ahora las cosas se arreglaron, que las cosas
¿no? A nivel de cuerpo, para eso hemos fabricado el cuerpo. Tampoco nos está diciendo Jesús que neguemos nuestra experiencia en el mundo y que si hay algo que podemos hacer en nuestra vida física para mejorar nuestra experiencia aquí, pues no lo hagamos, ¿no? Eso sería tonto no hacerlo. Sino que no le demos el protagonismo a eso que el ego quisiera que le diéramos. Hay otro símbolo aquí que es Mal, que es esta chica que aparece en la primera parte de la película, ¿no? Donde él le dice, no puedo confiar en ti, y al final va y lo traiciona, y resulta que pues Mal, veremos viendo cuál es la relación de culpa que tiene Leonardo DiCaprio adjudicada a esta persona. Pero el símbolo es muy bonito, porque cualquier cosa que sea a partir de la culpa te terminará traicionando, y esta mujer en el sueño lo traiciona, se lo entrega a Saito, ¿no? Yo puedo contenerla, es una de las cosas que le dice Leonardo DiCaprio a su amigo cuando le dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Y nosotros pensamos igual, nosotros pensamos que la elección en favor de la culpa, que el ataque no solo nos sirve de algo, sino que podemos estar resguardados de los efectos del ataque. Para eso hemos hecho la separación. Y no es verdad. O sea, esa es una idea que una vez que la compramos, tiene una repercusión en todas partes. Jesús, por ejemplo, en el capítulo 18, dice, te es difícil reconocer que lo único que se ha cometido es un único error, porque ese error se ha subdividido y dividido y dividido una vez más y otra vez más, que ahora te parece, ahora es prácticamente imposible reconocer que eso es lo único que es y siempre ha sido. Una elección en favor de la culpa, una elección en la mente, en favor de la idea alocada de que atacando es como me salvo, tiene repercusiones que yo ni me imagino en toda mi percepción, ¿no? Los psicólogos, gracias a Freud y Jung, empezaron a hablar del tema del inconsciente o del subconsciente, es decir, esa parte de mi mente que sigue activa. No solamente me voy a poner en la parte corporal, pero eso se extrapola al curso, a la mente de verdad. Hay una parte de nosotros que ni siquiera sabemos, pero está activamente tomando decisiones. Esta elección en favor del ataque afecta a toda esa mente. Y esa es la parte del sueño que ni siquiera somos conscientes. Jesús te dice en el soñador del sueño, en el curso, que tenemos que regresarle al soñador el sueño del cual se desprendió. Y ese sueño, que es yo soy el creador ahora de la realidad, yo soy Dios en lugar de Dios, ahora soy especial. Ahora la culpa es real, ahora la separación es verdad, ha producido una segunda capa de sueño, por decirlo así, que es el mundo de los cuerpos y el mundo físico. Y de esa parte sí somos conscientes, pero nosotros desde esta experiencia no podemos decir que sea un sueño. Ese es el gran secreto, esa es la gran arma maestra de esta idea implantada del sistema de pensamiento del ego. Hay reflexiones en toda esta primera parte en el diálogo, cuando Leonardo DiCaprio está convenciendo a Saito, y Saito le dice, ¿estamos realmente dormidos? O también al final su suegro le dice, regresa a la realidad, ¿no? Esta es una de las preguntas fundamentales que tenía Nolan, el director de esta película, al hacer Origen. Básicamente su tesis era discutir qué es real, qué es lo que es real. Tantas capas de sueños y tantas cosas, y luego ya veremos al final del curso por qué, digo, al final del curso, al final de la película, por qué Nolan podría establecer esa hipótesis. ¿Qué es lo real? Nosotros podríamos decir aquí que esto es un sueño. Salvo que no hayas tenido experiencias más afines a lo que de verdad es real, tu vida está completamente contenida en lo que tú percibes. Y tú te ves como efecto o como víctima del mundo que te rodea. Todo parece tener un efecto en tu mente, en tu estado de ánimo. ¿Cómo podrías decir que esto no es real? ¿No? Cada vez que nos levantamos y nos miramos en el espejo, yo no creo que ese que no se está cepillando, que se está cepillando los dientes no sea yo. Jesús te dice, el cuerpo no es verdad, el cuerpo nunca ha existido. Es algo que se prevé o se recuerda, pero no es verdad ahora mismo. Y ese es el gran desafío, por decirlo de alguna manera, a los estudiantes de un curso de milagro, porque ¿con qué estás leyendo ese libro? Con los ojos que tiene tu cuerpo, y con qué estás tratando de entender esas palabras, con un cerebro que está en tu cuerpo, y a pesar de que Jesús te dice en el curso que el cerebro no puede pensar. Entonces, es un símbolo, este curso es un símbolo que no es sino un mensaje, ¿verdad? Que ya vive en tu mente recta y que ha encontrado una manera de acercarse a ti que no sea absolutamente rechazado. Las enseñanzas en favor de la verdad siempre tienen que ser indirectas. Hay otro símbolo muy bonito,
cuando mal traiciona a Leonardo DiCaprio, que le dispara en la pierna al amigo de Leonardo DiCaprio, ¿no? Lo lastima. Dice, si lo matas, por supuesto, lo sacas de la experiencia y despiertas. Pero ¿qué tal si lo torturamos un poquito, no? El dolor es real, el dolor está en la mente. Es inútil amenazar a una persona en un sueño, depende con qué lo amenaces. ¿Qué pasa con el dolor? ¿Qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pasa con la sensación de pérdida? Le da realidad a nuestra experiencia, en nuestra conciencia, básicamente. ¿Son peligrosos los pensamientos? Nos dice Jesús en un curso de milagros. Para los cuerpos, sí. Porque los cuerpos no son sino la escenificación de que la pérdida es posible, de que la muerte es verdad, de que la traición es posible. Por ejemplo, aquí hay otro tema, cuando se abre el helicóptero y vemos que el arquitecto traicionado lo tienes ahí todo de rehén, ¿no? ¿Y qué haces con él ahora? Puedes decir, lo perdonas y te parece algo noble, o lo ejecutas y entonces eres muy inflexible. Pero si damos un pasito atrás a esta idea implantada, ¿cómo puede lo que es uno, que nunca se ha separado, ¿verdad? Traicionarse. La traición, la posibilidad de que exista la traición está tan arraigada en mi mente que yo voy por ahí, por el mundo, identificando traidores. Así que es una de las cosas muy interesantes de ver. No es para que ahora vayamos a jugar al santurrón y decir la traición no es verdad, sino es más bien un ejercicio de honestidad y decir, wow, para mí esta traición es verdad. ¿Qué sistema de pensamiento, qué percepción hay en mi mente que hace que no me deje ver que la traición es imposible? Por eso Jesús te estaba diciendo en la introducción del curso que no se iba a ocupar enseñarte acerca del significado del amor, sino de esos obstáculos que impiden que experimentes la presencia del amor. Y si tú vas por ahí con la idea de que la traición es posible, te vas a estar cuidando de los traidores y entonces vas a estar evaluando causas de cuándo te traicionan y cuándo no. Pues ahí tienen los juicios del ego toda su utilidad. No es que no seamos normales en esta experiencia, sino entendamos que esas defensas lo que están es dando lugar a lo que se prometen defenderte. Te están implantando la idea, por ejemplo, de que la traición es posible, ¿no? Voy a utilizar el lenguaje del curso, el lenguaje de la película también. Tanto es así, por ejemplo, que hay una parte que Jesús en un curso de milagros lo señala específicamente. Cuando comentó, dice, se me dijo que yo observé o le dije a Judas, traicionas al Hijo de Dios con un beso. Cuando yo estaba leyendo eso, yo estaba esperando un argumento a nivel del mundo. Que Judas no, que lo sabía, que era mi amigo, bla, 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 bla. Y Jesús dice, te aseguro yo que eso es imposible que lo haya dicho porque yo sabía que la traición era imposible. Eso es otra mentalidad, es otro sistema de pensamiento completamente distinto. Nosotros estamos evaluando y sopesando a ver si hubo traición o no. Y eso es muy hábil porque eso deja la idea implantada muy salvaguardada. La traición es posible. Entonces, todas las ideas de este sistema de pensamiento del ego vamos a permitir que el espíritu nos las extraiga. En esta película veremos alguna que otra de ellas también, no nos preocupemos. Pero en nuestra vida, en lo que nosotros llamamos nuestra vida, pues vamos a ir un poquito con ojos, ¿no? Con ganas de ver. O como decía las lecciones de estos días, dice, por encima de todo quiero ver. Cuando yo estoy acusando a mi hermano de traidor, yo entonces me quedo cegado por la percepción de la forma, porque supedito mi investigación o mi pesquisa a ver si en realidad cometió la traición o no. En lugar de mirar un poquito más allá y decir, estoy en un sistema que dice que la traición es posible y aquí hay algo que lo atestigua, o mi insistencia o su comportamiento, porque a lo mejor a nivel de cuerpo sí nos traicionan, ¿no? Nos tomamos turnos para eso, traicionamos y somos traicionados. Y dice, ¿qué significa ver de verdad? Digo, estoy apoyando la idea de que la traición es real. Eso no puede ser verdad y a la vez Dios ser real. Llegas al límite en el cual tienes que realmente rendirte. ¿Ok? Luego, ¿qué más tengo aquí anotado? Le preguntan a Leonardo DiCaprio cuando se da cuenta, ¿no? El Saíto, por la alfombra que no era la alfombra hasta el mínimo detalle, si nuestra percepción está un poco abierta,
siempre va a haber un fallo del ego. Siempre vamos a ver que algo no encaja. La percepción trabaja de manera selectiva porque no hace sino, ¿verdad? Representar los deseos del perceptor, nos dice Jesús en el curso. Pero cuando yo empiezo a identificar cuáles son las ideas, dice, no me interesa perdonar a esta persona, en lugar de me estoy esforzando tanto por perdonarla y resulta que no puedo. Esta es una capa de defensa. Cuando te pones en contacto y no juegas al santurrón, te das cuenta que no te interesa perdonarlo y que, bueno, más vale que te empiece a interesar porque parece ser que esa es la única forma de que estés bien. Y ahí, bueno, Jesús dice, vale, te voy a echar ahora un cable. No te sientas mal por darte cuenta que no quieres perdonar. Pero cuando entonces empiezas a ver completamente, esos juicios ya no hacen que tomes decisiones, ya no dirigen tu percepción. Y ahora te empiezas a dar cuenta de cosas que no habías observado antes. Por ejemplo, te das cuenta que la alfombra no es de lana, es de poliéster. Te das cuenta que tu hermano ha hecho muchos esfuerzos, ¿verdad? También como tú, para restablecer algo en una relación. Y no han sido apreciados porque desde el punto de vista de la percepción del ego fueron selectivamente eliminados de tu conciencia. Por eso es que no podemos juzgar, no porque se nos vaya a castigar, sino porque nuestros juicios están obedeciendo los deseos del perceptor y solamente vamos a traer a palestra eso que refuerce nuestro punto de vista. Siempre es así. Entonces, si yo quiero mirar más allá, a ver cuál es la idea que está implantada, pues no me debo escandalizar por querer ser el inquisidor de mi hermano. Sé más que eso ya no me está llevando a buen puerto y que a lo mejor mis juicios no están diciéndome la verdad. Tiene que haber otra manera de ver esto. ¿Ok? ¿Qué ha ido mal? También le preguntan a Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio dice todo. Se dio cuenta de la trampa, todas estas historias, ahora tenemos que salir corriendo, sálvese quien pueda, bla, 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 ¿no? ¿Qué ha ido mal? Todo. Esta es otra de las ideas implantadas, ¿no? Las cosas pueden ir mal. Jesús te dice en el curso que todo funciona absolutamente conjuntamente para el bien. Y esto siempre es así, salvo a juicio del ego. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación que está saliendo fatal, tampoco es que vas a jugar al santurrón a decir, ah, no, no, todo está bien, todo está perfecto. Sino, sencillamente, puedes ver tu descontento y tu absoluta seguridad de que estás en la fiesta equivocada, ¿no? Que las cosas están saliendo mal. Y decir, no, no, déjame ver entonces, si lo que Jesús dice en el curso es verdad, quien está ahora evaluando esta situación es el ego. Me sosiego un poquito porque no sé, en realidad, no sé lo que más me conviene. Si no sé lo que más me conviene, ¿cómo puedo decir qué es lo que está saliendo bien y qué es lo que está saliendo mal? Estamos aprendiendo a rendir, de verdad, toda la inversión que hemos puesto en el sistema de pensamiento del ego y no, para eso es el entrenamiento mental y no suele ser fácil. Necesitamos la ayuda sólida del espíritu, que la tenemos, pero sí que nos tenemos que asegurar de no soltarle la mano muy frecuentemente. De vez en cuando lo sujetamos un ratito. Y ahora viene pues el gran negocio, dice, ¿para qué lo quiere Saito? Dice, vale, esto de la extracción está muy bien, ¿no? De empezar a ver ideas que tengas salvaguardadas, traerlas a la conciencia, que de alguna manera es el proceso del perdón. Y mira tú qué símil tan bonito. ¿Es la parte importante de nuestra práctica o es la parte importante de nuestra vida? Y ya está, ya hemos acabado con la idea de la extracción, porque lo interesante es la implantación. Hacer que alguien haga algo que concuerde con mis deseos. Y aquí tenemos un buen símil, porque la idea que le quieren implantar es que el hijo acabe con el imperio de su padre. Mira tú qué símil tan bonito, ¿no? La idea, la pequeña y alocada idea de la separación. Y si esa idea está implantada, y parece ser que Leonardo DiCaprio tiene experiencia implantando, porque él ha dicho ya 2 veces que sí se puede, ¿no? Ya luego veremos, no quiero hacer spoilers. Resulta que si esa idea está implantada, el hijo terminará acabando con el imperio de su padre. No hay nada que podrás hacer entonces a nivel de comportamiento para que no venda las industrias. No habrá propaganda suficientemente importante, no habrá nada que se pueda hacer. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús también nos dice en el curso, y es una de las cosas que nos cuesta entender y aceptar, que el cambio de mentalidad es lo fundamental, que cambiar o no de comportamiento no es relevante al respecto. Te lo dice también en la lección 23, cambiar el mundo es imposible porque el mundo no es más que un efecto. ¿Qué va a cambiar?
El mundo que ves es absolutamente ridículo tratar de cambiar el mundo. No te está diciendo que no sigas haciendo ridiculeces ni te juzgue por ello. No, nosotros a veces seguimos en la intentona de cambiar cosas en el mundo, pero ya entendemos del por qué tenemos ese ímpetu, que es, que es de lo que se trata. Entonces, cambiar de mentalidad es lo fundamental, no cambiar de comportamiento. Y lo que es el camino óptimo, por decirlo de alguna manera, Ken siempre lo recalcaba, ser normales, pues vigila tu comportamiento, ¿no? No es que ahora vas a ir de completo anarquista porque total el comportamiento da igual, ¿no? Tú vigilas tu comportamiento, pero sobre todo vigilas cuál es la mentalidad, quién es el maestro que estás ahora evaluando lo que parece que es tu vida. Y ya te lo dicen las leyes del caos, te dice, ¿te sientes tranquilo, seguro de que el cielo se puede alcanzar, feliz con tu propósito? No, pues entonces es que vas del maestro equivocado. No le hagas mucha caso a tu percepción, únete a mí en un instante de luz y yo te recordaré que tu propósito es la luz, como te dice también en otra parte. Entonces es muy importante esto, porque una vez que la idea está implantada, nosotros creemos que la culpa es verdad, que la separación es verdad, y eso ha dado origen, es lo que el curso nos explica, a una experiencia donde la separación sí que es verdad, y lo que lo atestigua son estos artilugios, los cuerpos. A nivel de cuerpos es absurdo decir que no hay separación. Cada quien tiene sus preferencias, ¿verdad? Pero lo que empezamos a aprender y a entender con la práctica espiritual es que las diferencias no hacen la diferencia. Todo el mundo comparte la misma necesidad común de escapar de este sistema de pensamiento del ego y ver cómo esta idea de culpa que está implantada en nuestra mente, compartimos la mente, así que la tenemos todos, se ha disfrazado magistralmente en formas que parece ser que no tienen unas nada que ver con otras, salvo la cosa que los origina. Pero si nos ponemos a nivel de la forma, nos perdemos, porque no hay nada tan cegador como la interpretación y las cosas de ese nivel. ¿Cuál es la clave de la implantación de la idea? Yo os digo que hace poco hicimos un taller y en un taller entero no pasamos de la mitad de la película. Hay muchos símbolos aquí, no me voy a poner en detalle, pero bueno, esta parte es muy importante. Dice, si yo te digo piensa en elefantes, pensarás en elefantes y ya está, pero no tiene más trascendencia porque sabes que te lo he dicho yo. El sujeto es capaz de identificar cuál es la fuente de la idea y al ver cuál es la fuente sabe que no es de él y ya está, punto pelota, se acabó el asunto. Pero ¿qué pasa si te crees que la idea es tuya? Y este es todo el trabajo y toda la meticulosidad de la película que viene para pensar que la idea es tuya. Pues bien, ese es el gran secretismo del sistema de pensamiento del ego. Como nos dice Jesús en la lección 93, nosotros profundamente creemos ser el hogar del mal, de la morada del pecado y de las tinieblas, y que la culpa está justificada y que merecemos ser castigados. Si nos diéramos cuenta por un instante que es una idea absurda y que nos las estamos implantando, se acaba el juego de la separación. Por eso el proceso de traer la oscuridad a la luz es fundamental en la práctica del perdón. Así que la gran base del ego es que no nos acordamos de que somos una mente que se está haciendo eso a sí misma. El secreto de la salvación no es sino este, te dice Jesús en el curso, que eres tú el que se está haciendo todo esto a sí mismo. No importa cuál sea el agresor, eso siempre sigue siendo verdad. No importa cuál sea el agredido, siempre, no importa cuál sea la situación, bla, 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 bla. Siempre es así. Y ese es el gran secretismo. No somos capaces, para eso hemos fabricado el mundo y para eso hemos fabricado toda esta maniobra distractora, de identificar plenamente cuál es la idea de la fuente, cuál es la fuente de la idea, esa pequeña y alocada idea. Cuando veamos claramente que la idea que la fuente de esa idea es algo que no puede existir, ya está, el perdón queda consumado. Mientras tanto, pues vamos a tener algunas pequeñas resistencias. Otra de las cositas que me gusta al final en el helicóptero también, y ahora que estaba viendo la película en castellano, veo que en castellano no está bien, que Saito le dice, hay que tirarse al vacío. Esa es la palabra que se usa en castellano. En inglés se usa, ¿quieres hacer un salto de fe? Es fundamental eso. Yo lamento que el castellano esté en la traducción así. Todo empieza con un salto de fe. Una vez que eliges invitar al Espíritu Santo a que te ayude a completar lo que no puedes completar solo, ya no estás solo. Tienes que tener esos pequeños saltos de fe. El milagro no es causa, es consecuencia de tu mentalidad milagrosa, de estar dispuesto a que se te enseñe que tu percepción no es completa.
o no es adecuada o no describe. ¿Cómo vas a tener eso si no tienes un salto de fe? Todo inicia con un salto de fe. Y aquí está el salto de fe de Leonardo DiCaprio. Él quiere regresar a su hogar. Este es otro de sus símbolos, ¿no? De la película. Yo quiero regresar a mi hogar y no voy a dejar de hacer lo que sea posible para regresar a mi hogar. Esas son las pequeñas dosis de buena voluntad que Jesús nos va pidiendo en el curso. Somos honestos de que todavía mi percepción no atestigua de estar en el sueño feliz, ni en el hogar, ni todas estas cosas. Pues bueno, tengo que seguir dando pasitos, ¿no? O como te decía en el Evangelio, aquel que persevere hasta el final, ese es el que será salvo. No sabes cuánto te falta, no debería importarte, pero ciertamente te falta menos que cuando empezaste. Ok, seguimos entonces un poquito más con la película. Muy bien. Vale, ahora hemos hecho pausa a los 55 minutos, donde la arquitecta nueva Ariadne se une al sueño de Leonardo y empieza a bajar por el elevador, ¿no? Hasta ahí más o menos estamos todos. Vale, muy bien. Bueno, vamos entonces a repasar así un poquito en orden algunas cosillas. Desde la primera vez que se ven Leonardo DiCaprio y Ariadne, a la arquitecta, y la pone a diseñar laberintos, ¿no? El laberinto tiene que resolverse en una cierta cantidad de tiempo y ella finalmente se le ocurre un laberinto circular. Pero esa es nuestra manera de proceder, que el sueño tiene que tener una salida en las mismas líneas del sueño. Este es un bonito símbolo, ¿no? Tanto si está mal entendido, porque no es exactamente la idea original de karma que te podrían decir las religiones hinduistas, pero esta es la idea que nosotros comúnmente tenemos de karma. Tenemos que deshacer de alguna cierta manera proporcional lo que hemos hecho, lo que hemos entuerto. Y lo que nos está diciendo Jesús es que nunca ha sucedido nada. El milagro no está supeditado a las leyes que ha venido a abolir. Nosotros estamos diseñando laberintos, por decirlo de alguna manera, para expiar la culpa en una cierta forma, en una cierta manera, con un cierto, ¿no? Con cierto tiempo. Y Jesús te dice, por ejemplo, en el Manual del Maestro, cuando habla de la reencarnación, puede ser un concepto útil si te ayuda a elegir paz, pero nunca has estado en un cuerpo, tampoco has reencarnado entonces en muchos. No tienes que salir de la culpa de la manera en la que el ego sugiere, pero tampoco hay ningún pecado si tienes miedo y quieres usar maniobras dilatorias. Al final estamos repasando mentalmente lo ocurrido. Y eso es un poquito de lo que nosotros empezamos a aceptar con la práctica del perdón, aunque no entendemos muy bien cómo, pero la voluntad de Dios ya es verdad ahora. Y nosotros lo que hacemos es rendir nuestra percepción, rendir nuestras ideas, nuestros juicios, nuestras elecciones en favor del ego sin defenderla, para que la verdad vaya haciendo entonces las correcciones de la percepción necesaria. Luego hay un poquito el símbolo del caramelito, ¿no? En más de una ocasión. Usamos el cerebro, para ponerlo en palabras de la película, usamos el cerebro un poquito, en un potencial ínfimo, comparado cuando soñamos. Entonces es más divertido el sueño, queremos más, ¿no? Por eso es que la arquitecta también regresa una vez que parece que se ha decidido largar después de su mala experiencia, al final regresa porque ha probado la droga, ¿no? Esto Jesús lo llama en el curso la idolatría. Un ídolo siempre te ha de proporcionar más, no importa si es dolor, si es placer, pero siempre ha de ser más. La creación no es suficiente. La realidad no es suficiente. Esto, por ejemplo, lo comenta Jesús en el curso cuando habla del sueño que tenemos en la noche durmiendo y los sueños que tenemos cuando estamos despiertos, ¿no? Es decir, con nuestra condición de vigilia sigue siendo el mismo sueño, solo que no lo reconocemos como tal. Pero es curioso que se violen claramente reglas de la realidad, entre comillas, de este nivel en los sueños nocturnos. Y por este contraste podemos decir, vaya, no es lo mismo. Pero lo que sigue sin cambiar es nuestro deseo de cambiar la realidad, de esta idolatría. Y Jesús te dice, eso es lo que en realidad es preocupante. Más de los símbolos de esta conversación con la arquitecta. En una fracción muy pequeña de tiempo, Leonardo DiCaprio hace un pequeño círculo, un par de flechas. Decimos, nosotros de alguna manera ideamos lo que queremos y luego lo percibimos de forma que se refuerza. Es una especie de círculo. La percepción es un deseo colmado. Nuestra mente solamente reporta los deseos de nuestra percepción. Y sin embargo, hay una manera, hay una línea que puede cruzar ese proceso. Es vigilar la mente en ese paso, es decir, trae al maestro que sabe que la percepción está siendo dirigida
para reforzar los deseos del perceptor. Sencillamente, ese es el punto, porque desde la parte que somos conscientes, lo que estamos haciendo es percibiendo de forma que se refuerce la idea que está implantada. Por cierto, se le dice también en castellano, menuda traducción tiene esto, a la palabra inception o implantación se le llama origen. Cuando están hablando de lo que quieren hacer de la operación, hablan y lo llaman origen, pero bueno, ya entendemos lo que quieren decir. Luego le está explicando Leonardo DiCaprio, la arquitecta, que es curioso, ella puede diseñar todo esto, pero el sueño lo puebla la mente del sujeto. Pues usted dice en el curso que nuestra mente ha poblado esto de figuras y no sabemos que se trata de nuestra mente. Y es curioso el símbolo que usan en esta parte de la película, porque se habla de sueños compartidos. Curioso, porque la mente es una y nosotros en realidad estamos compartiendo esta idea del sueño con la esperanza de hacerlo real. Como Dios se dio a sí mismo en su Hijo compartiendo, y compartir es la forma de darle realidad a algo, pues aquí está la falsificación, la copia del ego, ¿no? Vamos a tratar de compartir el sueño entonces para hacerlo real. Y por eso reaccionamos con el dolor que vemos afuera o que vemos en nuestro cuerpo y todos empatizamos. Esa capacidad de falsa empatía que le es muy útil al ego, también es muy útil para el espíritu. ¿Te tienes una pregunta o tienes la mano levantada? Ajá. Que cuando le dice tú eres el arquitecto y es mi mente, soy yo el que pueblo, tú, bueno, como si dijéramos, el sueño es un nivel superior, el soñador del sueño es un nivel superior al de ese personaje, a lo mejor, que puebla el sueño con las figuras de su consciente, porque ella dice, y lo pueblo con las figuras de con las figuras de mi inconsciente. Mm. El nivel soñador del sueño está por encima, por hacer una similitud con el Ya sé, personaje. ya sé lo que quieres. El soñador del sueño es el que puebla todo esto. Y el soñador del sueño somos nosotros, es nuestra mente, no es... O sea que aquí, aunque aparecían dos, es el mismo. O sea, Leonardo DiCaprio y la arquitecta serían lo mismo. Nos podemos liar mucho, pero sí, como todos Sí. nosotros lo que estamos aquí hablando somos la misma mente. Pero es la No, misma... no, pero no me refería más que nada porque es como decir, yo mismo mente, soñadora del sueño, me pongo el escenario en el que después desarrollo mis películas, ¿no? Es lo Sí, que quería decir. exacto, y eso está muy bien, pero fíjate un poquito que también se mezcla la idea de la culpa. Leonardo DiCaprio ni siquiera quiere hacer eso plenamente por debido a la culpa que tiene con Moll, y entonces luego ella, si él conoce todas las salidas de su laberinto, pues ella va a venir a sabotearlo, y por eso necesita a otra persona. Ya veremos lo que pasa en toda la película, obviamente, porque todas las relaciones tienen que sanarse, aquí no se va a trastocar nada. Pero sí, para restringirnos a lo que estás diciendo, es mi mente la que puebla esto y de ahí en la película te lo presentan como una cooperación. Ella diseña el laberinto y yo lo pinto del color que yo quiero. Claro, pero es el soñador del sueño y esa mente que lo puebla es la misma, aunque ahí nos aparecen dos personajes. Y ahí también en esa misma escena le dice que no puedes hacer esos cambios tan bruscos porque si no me voy a defender. Algo así, espera que me lo ha anotado, dice, como si dijéramos, el escenario, el sueño tiene que ser un poquito coherente y tiene que tener significado para mí, porque si no, pues, se me mueven los cuadros y ataco, ¿no? Era esto, sería en ese sentido. Ahí en la película lo que dijeron es que como mis proyecciones identifiquen que yo no soy el soñador del sueño, se defenderán y atacarán al que lo origine, ¿no? Vamos a llegar a un momentito ahí un poquito, pero está bien cuando empezamos ahí, el símil con el curso es que en el momento en el que empezamos a identificar qué estamos proyectando, y obviamente como cuerpos no, empezamos a sospechar que nuestra mente tiene algo que ver en la experiencia que estamos teniendo, en la percepción que estamos teniendo, es donde el ego pasa de la sospecha a la perversidad, es donde en realidad entramos en las fauces del miedo. Es un poquito el símil que en la película querría recordarnos del curso. No es que entonces ahora vamos a retroceder, porque nuestro propósito es ir desde el miedo hacia la luz. Eso es algo que Jesús dice, va a pasar, más únete a mí en un instante santo y yo te recordaré que tu propósito es la luz. Esta palabra lo vamos, o este consejo de Jesús va a salir en más de una oportunidad aquí.
Otra de las cosas que es bastante interesante de aquí, y por eso Jesús usa esa palabra en el curso, Leonardo DiCaprio le dice a la arquitecta a que los sueños parecen reales mientras los estamos teniendo. No se nos está pidiendo en el curso que neguemos nuestra experiencia física, sino que neguemos la interpretación que el ego hace de ella. No estamos enfadados, tristes, deprimidos por la razón que creo. Observo mi disposición innata a juzgar, a evaluar y a condenar, porque un juicio, según Curso de Milagros, no es una evaluación. El semáforo está en rojo, debo detenerme. Pues sí, tienes que evaluar. No te está diciendo Jesús que esos son los juicios a los que deberías no hacerle caso. No te está diciendo agarras el coche y cruza la avenida, no importa si el semáforo está en rojo. Lo que te está diciendo son los juicios de condena. Cuando empezamos a justificar nuestra ira, nuestro enfado, nuestra necesidad, entre comillas, necesidad de atacar mediante nuestra percepción, siempre viene con decisiones en la mente, con evaluaciones que consideramos ciertas, que no evaluamos en duda. Nunca es por la razón que creemos. Sencillamente es debido a esta idea implantada que atacando es como me salvo, en la cual ahora yo vivo la película de esa manera. ¿Ok? De la misma escena, es que esa escena ha sido muy potente, la del puente. Okay. Cuando dice no puedes construir sueños a partir de recuerdos porque vas a perder la noción de la realidad. Eso tendrá que ver como cuando tenemos nuestros recuerdos distorsionados, ¿no? O sea, que nosotros editamos nuestras memorias. A veces, claro, a veces tú crees que han pasado cosas que no han pasado y tú te cuentas tu pasado absolutamente que después dices, ostras, Sí. esto no fue como yo pensaba, esto es que ni pasó como yo me creo, ¿no? A ese refiero esa locura, que si tú te empiezas a enrollar con lo que le decía ahí, ¿no? Sí, sí tiene que ver con eso. Bueno, es que aquí es donde empezamos a entender que la percepción, aquí estamos en las leyes del caos, cada quien tiene una percepción distinta y como traes ese ejemplo, y tiene sentido lo que estás diciendo, ¿no? Nosotros solo tenemos que no enfadarnos, sino darnos cuenta que está funcionando una cosa que llena detalles, la llena de acuerdo a mis preferencias. Entonces yo voy a recordar las cosas ya no exactamente como pasaron, que ni siquiera pasaron así, sino como ahora quiero recordarlas. Y claro, hay distorsión tras distorsión tras distorsión. Lo que ahí le está diciendo Leonardo DiCaprio también, podemos ver otra interpretación, es decirle, bueno, tú quieres mantener el control, pues tienes que saber distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Entonces, una manera de tener el control es no metas cosas muy completas en el sueño, pequeños detalles quizás, pero nada que te haya resultado familiar porque te vas a confundir, ¿no? Es un poco y esto es muy gracioso porque es como que la idea, aquí está otra idea implantada, que tenemos control sobre lo que estamos fabricando. Basta con que demos con el punto en concreto. Y no es verdad, no tenemos control sobre lo que fabricamos, porque lo que fabricamos justamente es caos. Entonces, da la apariencia de ser controlable, el mundo da la apariencia de arreglarse, porque si no ya hubiéramos abandonado el juego. Pero cuando empiezas a entender que sobre esto no tienes control, una vez que eliges el sistema de pensamiento del ego, el único control que tienes es dar un paso atrás y ahora elegir, interpretar lo que estás viviendo con el espíritu, ya te saca del juego del ego, porque dentro del sueño estarás diciendo, bueno, ya puse 3 farolas, mejor no poner una cuarta porque me paso y entonces no podré controlar. O ya he hecho esta calle muy parecida, ahora déjame hacer otra. Ya he estado con una persona así, o ya he hecho tal trabajo, como si yo tuviese control del desenlace en este sentido. Si elijo el ego, el resultado es culpa. No puedo elegir al ego, dar 20 farolas distintas y al final no sentir culpa, porque no tengo ya control sobre eso. Lo que sí puedo hacer es darme cuenta de lo que he elegido y dar un paso atrás y pedir ayuda. Ahí es donde tenemos el control. Luego puede pasar, podemos volver a este punto en más otros sitios de la película. Pero esa es otra forma también de ver esa escena. Y estoy seguro que habrá más de otra manera de ver esa escena. Si alguien luego la quiere compartir también, ningún problema. Yo he dicho esto al principio y lo voy a repetir, que en esta película podríamos pasar mucho tiempo. Tiene muchos símbolos y le va a hablar a muchas personas a medida que se metan en la historia de muchas maneras. Entonces vamos a mantener un poquito las líneas que dije que iba a explicar con esta película. Podemos luego, si hay tiempo, vamos sacando más cosas, por supuesto. Luego hay otra cosa que también es otro simbolazo. 5 minutos en el sueño, en el taller, se reprodujeron como 1 hora.
Y luego ahora vemos que cuando se metan más en el sueño, una hora parecerán ser 10 años. Jesús te está diciendo en el curso que estamos repasando mentalmente lo ocurrido, que en el instante donde pareció ocurrir el error, en ese mismo instante se hizo una corrección y chacapum, se acabó. Pero desde este nivel a que parece que han pasado billones de años y que todavía quedan unos cuantos más. Es impresionante esto. Mientras la mente está dormida, utiliza el tiempo para alargar el tiempo. Jesús te dice, por ejemplo, en la lección 136, que cuando está hablando de la enfermedad es una defensa por la verdad, en un momento te saca una línea como que dice, el tiempo es claramente una invención, un invento del ego, porque te permite pensar que la voluntad de Dios no es verdad ahora mismo. Es alucinante, no vamos a luchar contra eso, pero decir, wow, es verdad, parece ser que yo tengo que terminar mi entrenamiento mental, tengo que pasar una cierta, yo qué sé, un cierto tiempo aprendiendo a perdonar tal resentimiento, cuál resentimiento, o tengo que ir a tal taller o cuál taller, o mejor ahora cuando me haga experto en Kabbalah o me vuelvo a leer el curso, bla, 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 bla. Y podemos inclusive utilizar la espiritualidad para no darnos cuenta de que ahora mismo no quiero que mi mente se abra a que la voluntad de Dios sea verdad ahora. No pasa nada, es justamente el miedo que vamos a empezar a reconocer, el miedo a despertar. Y ese es el tiempo, ese es el invento del ego. De manos del espíritu, porque todo lo que hemos fabricado es neutro, el tiempo es benévolo, porque entonces vivimos este proceso como un proceso de aprendizaje en el cual tú todavía te crees que este tú existe y ese tú aprende a perdonar. Y lo que está pasando es que nuestra mente, la soñadora del sueño compartido, está haciendo las paces consigo misma por esta alocada idea. Ese es el único que despierta. No despiertan las figuras del sueño. Ni siquiera somos conscientes de que tenemos la misma mente, ni siquiera somos conscientes de que somos una mente. Lo que sí empezamos a es experimentar reflejos, no somos los únicos que experimentamos los efectos de nuestros pensamientos. Cuando elegimos perdonar o elegimos pedir ayuda al espíritu, algo sucede en la mente. Y puede ser que no siempre lo observes a nivel de cuerpo, pero en tu mente algo ha cambiado con cada instante santo. ¿Ok? Entonces, esto de trastocar las leyes físicas del deseo de cambiar la realidad, de cómo el tiempo parece alargarse con más y más y más capas de sueño, ¿no? Imagínate, cuando eras niño te castigaban una hora, bueno, antes, porque ahora los profes no castigan, pero te castigaban una hora y a mí se me hacía como me habían castigado toda la maldita semana contra un rincón, no se acababa nunca esa hora. Encima tu interpretación lo hace sentir más largo y más largo y más largo. O ponte a hacer algo que te gusta y también dura muy poco, ¿no? El tiempo no es real, es relativo según la percepción que tengas. Mientras más estás en capas del sueño, pues, o mientras más estás metido en el sueño, parece ser más y más largo y más real. Luego hay una parte que es alucinante, que podemos pasar mucho tiempo aquí, un pequeño símbolo donde la arquitecta pone una pared que es en realidad un espejo y pone del otro lado otra pared y que es en realidad otro espejo. ¿Habéis visto eso? ¿Habéis visto esa escena? Y ves que cada espejo reproduce una imagen y tal, y parece infinita la imagen. Y son dos espejos. Esta hay una parte, Jesús en el curso te dice, solamente así, mediante espejos, que el ego puede seguir demostrando o justificando su existencia. Está en el capítulo 4. En esto no tiene por qué ser así. Dice, a estas imágenes, a estos espejos del ego, solo tienes que decirle, no voy a mirar ahí porque sé que lo que me muestran no es verdad. No es que vas a ignorar tu experiencia de nuevo, pero entiendes el proceso en el que está metido tu mente. Un juicio llama a otro juicio, un pensamiento que no perdona se retuerce y hace que las distorsiones sean más sutiles, más difíciles de ser llevadas a la razón, bla, 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 bla. Lo que estás viendo es un espejo de otro espejo, de otro espejo, de otro espejo. Cuando te das cuenta que tu mente se ha metido en ese proceso, en lugar de jugar al juego del ego, a ver cuál de esas imágenes es la correcta, pues es el símbolo bonito del arquitecto que con el dedo rompe el espejo, porque no es verdad. Esa es una práctica muy bonita de perdón, decir, va, estoy sometido a estas imágenes, a reflejos, a juicio. ¿Quiero seguir yo escudriñando el espejo o quiero sencillamente ir más allá? ¿Ok?
Luego hay otra cosa que es también la necesidad, se vuelve, lo ha comentado, pero en la película ahora se habla de manera explícita cuando se habla del tótem. Sabemos que nos estamos metiendo en arenas movedizas y necesitamos un referente para no perder de vista la realidad. Esto es el tótem. En el caso de Leonardo es la peonza, en el caso de la otra es un peón en ajedrez y cada quien ahí tiene su tótem, su referencia para la cordura. Pero adivina qué, dentro de un sueño, un cuerpo es parte del sueño. No le puedes pedir a algo generado en un sueño con tu interpretación que te diga que el sueño es mentira. O sea, la única cosa que es tu tótem es tu maestro interno. No hay otra cosa. En un instante santo es donde tú apelas al tótem y le dices al referente, recuérdame que estoy soñando. Recuérdame que esto no es verdad. Tus sentimientos, tu percepción, tu proyección, tus juicios van a atestiguar todo lo contrario. Tú necesitas el tótem y tampoco le digas al tótem que ya aprendiste lo que te viene a mostrar. Sencillamente reconoces la necesidad. Dices, no puede ser verdad, Dios, amor, paz, unidad del Hijo de Dios y aquí al lado este tío. No puede ser verdad, las dos a la vez, este tocándome las narices y yo en la perfecta unidad en el cielo. No, no estamos las dos en el mismo sitio. Alguna cosa no está encajando. Algo no es consistente. Necesito un evaluador, necesito un maestro, necesito a alguien en mi mente cuyo juicio siempre sea acertado. ¿Ok? Necesitamos el tótem, pues. Otra de las cosas cuando, a ver si es el momento de comentarlo, porque no quiero hacer spoilers. No, de momento no. Luego vamos a hablar de que ya no se necesita un vulgar ladrón, ¿no? Se va toda una movida a buscar, mira qué simbólico el nombre, un falsificador. ¿Qué es un falsificador? Alguien que te muestra algo que parece verdad, pero que no es verdad. Aquí están las relaciones de amor especial, prometiéndote el cielo. Aquí está una relación de odio especial, justificando un ataque, un enfado, una ira que no sabes que tú estás eligiendo. Necesitamos producir imágenes y producir espejos. Y la idea, y una de las cosas que le dice el falsificador, que es muy graciosa, se repite esto, la idea debe desarrollarse de manera natural en la mente del sujeto. Y luego hay toda una movida del cómo tienen que montarlo, que es muy simbólico. En el nivel 1 decimos esto, en el nivel 2 decimos esto, y en el nivel 3 decimos esto, para que el sujeto asume y le parezca que la cosa es de él. Nadie va a rechazar una idea que cree que es de él y que es esto, ¿no? Por eso aquí, de alguna u otra manera, todas nuestras capas y todas las elecciones en el favor del ego terminan haciéndonos sentir culpa de una u otra manera, para yo poder llegar a concluir que de verdad Dios es cruel y que yo debo ser el hogar del mal, las tinieblas y el pecado. Y Jesús me dice, está tan arraigado eso en tu sistema de pensamiento que es difícil enseñarte que no es así. Porque nosotros hemos llegado, todo el montaje que nos hemos hecho es para poder llegar a la conclusión de que soy culpable, y una parte de mí necesita eso, aunque no le guste, por si no el especialismo, la entidad individual o toda esta historia se va. Y lo he concluido pues por mi experiencia, por los espejos del ego, por cómo me ha ido en la vida, por cómo me han traicionado, entonces nunca he merecido amor y tomamos turnos, que es lo más normal, ¿no? Y al final, cuando haces el balance, pues llegas a esa conclusión. Y lo que estás pasando es que estás recordando, como nos comentó, de manera distorsionada una cosa y otra y otra y otra para poder sumar y concluir que no debo ser el hijo de Dios. Y el ego se frota las manos, dice, bingo, era lo que querías. Esa es la idea que estaba implantando. Y ahora, de manera natural, no te parece que es una decisión, te parece que es una consecuencia y que tú eres víctima del mundo que ves o eres efecto del mundo que ves. Por eso Jesús en esa lección, en la 22, ataca justamente ese punto de vista. Dice, no eres víctima del mundo que ves. Bueno, no es la 22, perdona, pero sí hay una lección que se llama así. ¿Ok? Hay que hacer arquitectura, bueno, y otra de las cosas también que es muy interesante, es otro símbolo bestial. Dice, muy bien, tenemos que traducir una propuesta empresarial a una emoción. O tenemos que traducir las decisiones que se tienen que tomar asociadas a emociones, algo más básico, algo más instintivo, algo más inmediato.
Jesús también es un buen implantador porque de alguna u otra manera nos está haciendo recordar lo que es verdad. Y si sencillamente estás sintiendo una pérdida de paz, tú puedes elegir quedarte en toda la elucubración de las capas o de los juicios, o sencillamente observarte y darte cuenta y decir, oye, no me gusta cómo me estoy sintiendo. Ya vamos a vigilar un poquito la emoción. El ego veo el enfado, vamos a justificar los juicios porque tenemos que atacar, o la carencia, o la obsesión por el más. Y Jesús también utiliza esta idea de decir, bueno, mira, a ver, estás en paz, te gusta cómo te estás sintiendo. Por ejemplo, en el capítulo, cuando habla de, capítulo 30, cuando habla de reglas para tomar decisiones, pues el gran punto de inflexión es poder observar sin culparte, decir, oye, no me gusta cómo me estoy sintiendo. Debo haber decidido alguna cosa en contra de mi felicidad en algún punto. Necesito ayuda, más me vale que esté equivocado. Y entonces empiezo a reconocer que la ayuda no es algo que se me impone, sino algo que necesito. Así que estamos hablando de llevar a cabo cosas por un simple señalamiento. ¿Estás en paz? ¿Tienes la certeza de que el cielo se puede alcanzar? ¿Estás ahora seguro de que no vas solo? Pues detente un instante y pide ayuda porque llegabas algún tiempo de manos del ego. No pasa nada. Eliges de nuevo y ya está. También hablaban de arquitectura paradójica, ¿no? Cuando le están diciendo a la arquitecta cómo va a consistir su trabajo, que tiene que crear esos grandes mundos y esas grandes ciudades, pues no puede de alguna manera hacer las cosas sin repetición. Todo vuelve a un bucle, pero que no parezca que es un bucle, ¿no? Una escalera que sube, pero en realidad lo que está haciendo es bajar, ¿no? La famosa escalera de Penrose, uno de los símbolos. O hay cosas conectadas que en realidad se dan la vuelta. Cuando había un gran artista que se especializaba en hacer ese tipo de escaleras que se llamaba Eckert. Y él hacía cosas que subían, pero si le seguías la pista al dibujo, resulta que ¿cómo es posible? Si venía subiendo, que vuelvo a la base, ¿no? Ilusiones ópticas muy bien dibujadas. Pues pregúntate tú, que tú empiezas en esta relación de amor especial y todas estas historias y te parece que ahora sí, que ahora el cielo está alcanzable y de repente te ves otra vez en el barril de la miseria en el fondo. O piensas que este ataque te sirve de algo y de repente ves que no y te sientes tan frustrado o peor o con menos energía que antes. Estamos en este bucle, en esta paradoja. Qué bueno que no puede ser de otra manera, porque entonces llegas al cambio de mentalidad más rápido. No se puede hacer un sistema, una fabricación infinita. No puedes copiar completamente la realidad. Jesús te dice en el curso que Dios ha puesto límites a su Hijo en su capacidad de crear falsamente. La mente no queda libre de las leyes de Dios, solo la gobiernan las leyes de Dios. Puede imaginar consecuencias de una idea implantada y poblar, ¿no? Lo que es esa percepción o esa proyección con figuras de un inconsciente, y todas esas figuras terminarán hablando de culpa de una u otra manera. Y lo que parece ser que son muchas, son estas arquitecturas paradójicas. Pero empiezas, ¿no? Como te dice Jesús que aquí podemos pasar un buen rato, en el capítulo 31, cuando habla de la verdadera alternativa, te dice, todos los caminos del mundo, tarde o temprano, conducen en propósito a lo mismo, fueron diseñados para apartarte de lo que eres. Tarde o temprano llegas a la miseria. Puede ser que en algunos las espinas se noten de inmediato, pero en las otras tarden un poquito más. Y una vez llegas a la gran conclusión que el mundo en realidad no te ofrece nada que realmente desees. Y la salida no es sucumbir a la depresión o a la desesperación, que Jesús dice viene como una defensa extra del sistema de pensamiento del ego, sino decir, bueno, la salida no está en el mundo, pero sí hay salida y está en la mente. En ese momento Jesús te dice es donde puedes aprender la lección más valiosa de todos, porque ¿quién estaría dispuesto a darle la espalda al mundo a menos que comprobara su absoluta futilidad? Como no seremos arrojados abruptamente a la realidad, las mismas experiencias en el mundo, los mismos sueños, nuestras mismas relaciones, nos ayudarán de la mano del Espíritu a cambiar de mentalidad. Y esto es lo genial de este plan de Dios para la salvación. Por eso en esta lección, Jesús, en la lección de solo el plan de Dios para la salvación tendrá éxito, te hace de manifiesto ver primero que estás apoyando el plan del ego, que el mundo tiene que cambiar, que habrá una escalera que finalmente sí suba y no te lleve al fondo, ¿no? Y no es así, no tienes que cambiar el mundo, tienes que cambiar de mentalidad acerca del mundo. Y esto es algo que poco a poco empezamos a verle la relevancia, pero que no estamos dispuestos a aceptar de muy buen grado. Poco a poco nuestra práctica del perdón, a medida que la confianza, ¿no?, se vaya desarrollando en nosotros, pues nos hace dar más y más saltitos de fe. ¿Ok? Bueno,
luego hay la parte donde están buscando al químico, porque tantas capas de sueño requieren un sedante muy poderoso. Ahí tienes otro símbolo más, ¿no? Este gran temor a Dios. ¿Cómo voy yo a despertar si me he cargado la realidad, si la culpa es verdad? Y mira tú esta experiencia o el miedo que es fragmentario y fragmentante. Nosotros tenemos este gran sedante. Afortunadamente, el instante santo, ¿no? Tenemos una, ¿cómo se dice? La patada, el kick, que atraviesa todos los niveles de manera sincronizada. Y es muy bonito que el gran kick en esta película sea una canción, ¿no? Esta canción olvidada, donde ninguna de las notas, ninguno de los hijos de Dios ha quedado fuera del plan de la salvación. Y entonces no es que tú tienes que recordar de momento, o por lo menos yo, somos, que soy más novatito, no es que tenemos que recordar toda la canción, pero tú sí tienes que identificar cuando una nota de esa canción no quieres que pertenezca. Dice, este hermano no puede tener la razón, no puede tener el Espíritu Santo en él, no se lo merece. Ahí hay una nota discordante, no te escuches. Esa es la percepción del ego hablando. Dice, debo estar equivocado. Hay algo en mí que puede evaluar al Hijo de Dios como es y no como mi percepción está diciendo. Y es donde pues permites que la patada rearregle o reacomode todas las capas del sueño. No eres el único que experimentas los efectos de tus pensamientos. Vienen a despertarse, ¿no? Una vez que están viendo al sedante, es muy, muy triste lo que dicen, pero esa es la condición del Hijo de Dios eligiendo el especialismo. Cuando van viendo lo poderoso que es ese nuevo sedante, están todos drogados durmiendo, ¿no? Vienen a dormir 1 hora ahí, pero que le representa 40 horas de su vida. Dice, ¿para qué vienen a dormir aquí? Y dice, no, no vienen a dormir, vienen a despertarse, porque para ellos el sueño se ha vuelto su realidad. A eso nosotros venimos a reencarnar, menuda mierda. Una y otra y otra vez. Cuando nos damos cuenta de que, el mundo en realidad no me va a ofrecer nada que realmente desee, salvo la posibilidad de cambiar de mentalidad. Entonces ya la historia es otra. ¿Ok? Bueno, luego hay en más de una ocasión y volverán a ver más y tal. Hay recuerdos de la mujer de Leonardo DiCaprio, de Moll. Y pues observa tu mente, cómo ves esa situación romántica o con culpa o algo. Y en más uno de los aspectos de la película, a lo mejor esto trae a tu conciencia alguna historia. Sencillamente observa tu mente. Estas ideas del amor romántico, que no estoy diciendo que ahora no te enamores, no estoy diciendo eso. Pero es otra de las ideas implantadas. Y de repente sucede toda esa química, todo ese comportamiento, y está basado en una idea. He encontrado un sustituto del amor de Dios. Esa es otra de las ideas implantadas. No es que ahora a nivel de los cuerpos te vas a pelear si te enamoras o te vas a hacer monje, y tú mismo, ¿no? Cada quien con su vida. Pero lo que te dice Jesús es decir, observa, aquí está funcionando una idea implantada. Por eso hay una lección tan bonita que dice, no hay otro amor salvo el amor de Dios. Y te dice, bueno, tú puedes traer a tus hermanos a tu conciencia y darle una especie de bendición, ¿no? Te bendigo, hermano, con el amor de Dios, el cual quiero compartir contigo. Quiero aprender la gozosa lección que no hay otro amor que el de Dios, que el tuyo, que el mío, que el de todos. Puedes decir esta oración, a lo mejor lo puedes decir como un mantra, pero si lo dices observando, como no te lo crees, como tú sí crees que hay distintas clases de amor, como esta persona es mucho más significante que otra, etcétera, etcétera, ya puedes ver el sistema de pensamiento del ego desplegado. ¿Y qué haces ante eso? Nada. Observa, esperas, no juzgas, porque le estás diciendo al espíritu, rearregla mi mente. Y eso es lo bonito de la práctica del perdón, es muy simple. No estamos dispuestos siempre a hacerlo. No resulta fácil, pero simple es. ¿Ok? Bueno, lo mismo, ¿no? Que la idea parezca seguir al sujeto, las capas del sueño deben irle convenciendo y luego pues la arquitecta Ariadna se da cuenta un poquito de la trampa en la que se está metiendo porque Leonardo DiCaprio tiene pensamientos privados. Ella empieza a entender la amenaza de Moll y quiere que le avisen a los otros y toda esta historia y Leonardo DiCaprio cree que lo puede controlar. Este es un símbolo, nosotros creemos tener pensamientos privados. No estoy hablando de nuevo de cuerpos, no estoy hablando de cerebros. Obviamente esto es el reflejo de esa creencia implantada, porque lo que a mí me pasa por la cabeza, tú no te enteras. Lo que a ti te pasa por la cabeza, yo no me entero. Y sin embargo, compartimos la misma mente. ¿Qué quiere decir eso? Que estas cosas que me pasan por la cabeza no son en realidad pensamientos, son reflejos de una creencia implantada que es decir, que dice, puedo tener pensamientos privados. ¿Por qué necesito eso?
porque Dios piensa de otra manera. Y si yo no pudiera tener pensamientos privados, todo es como Dios, parte de ahí, ese es el gran problema de autoridad. No es que a este nivel, entonces, a nivel de forma, vamos a trastocar necesariamente todo y voy a ir diciendo con un megáfono cuáles son mis pensamientos para, ya no son privados. El estrés y la culpa se filtrará de otra manera. Me encontraré un antipático que se empiece a reír de mí, de mis pensamientos, ¿no? Y ya me molestaré por otra causa. Es ver un poco cómo nosotros protegemos nuestros pensamientos como nuestras cosas más valiosas y no lo hacemos por casualidad. Es un comportamiento que viene de la idea implantada de que necesitamos pensamientos privados para salvarnos. No podemos pensar, nos negamos a aceptar que nuestra mente alberga solo lo que pensamos con Dios. Si no, el especialismo no sobrevive. Y de eso es de lo que finalmente nos vamos a perdonar. ¿Ok? Pues vamos a ver entonces qué pasa con los pensamientos privados, porque en donde hemos dejado la película, Ariana, la arquitecta, se une al sueño de DiCaprio y empieza ella a bajar por el ascensor. Vamos a hacer un poquito más antes de hacer los comentarios y la pausa. Estamos todos aquí. Hemos hecho pausa en 1 hora y 23 minutos cuando fuerzan a Fisher Jr. a que le dé los primeros números que se les ocurran, ¿no? Están tratando de forzarle la combinación de una posible caja fuerte. ¿Están todos aquí en esta parte en la película? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces a comentar algunas cosillas antes de irnos al descanso. Lo habíamos dejado cuando se cuestionaban la existencia de pensamientos privados y el símbolo es que la arquitecta Ariadne se une a Leonardo DiCaprio, ¿no? En su sueño que están teniendo en el taller y baja por el ascensor y ahí ve imágenes de Leonardo DiCaprio con Mal, por ejemplo, y los oye susurrar como que su sueño era envejecer juntos. Aquí puede, por ejemplo, traer a tu memoria todas estas cosas de la idolatría y del amor especial y de donde creemos que la salvación se encuentra fuera del cielo, para poder observar nuestra mente, no para tomar cartas en el asunto, sino para sosegarnos e ir entregando estas cosas que obedecen a implantes de ideas un poco más profundas. Ella le dice, no puedes tener estos pensamientos solos para ti. Dice, estos pensamientos no, estos son míos. Es el reflejo que comenté antes, de que necesitamos, ¿no? Entre comillas, necesitamos la posibilidad de tener pensamientos privados si es que queremos tener una existencia individual especial. Y luego ella observa un poquito la naturaleza de todo eso. Dice, no son pensamientos, en realidad no son ideas ficticias, son recuerdos y estás tratando de mantenerlas en una cárcel de recuerdos y no podrás. Y hay una pregunta que le hace, ¿no? Le dice, ¿por qué? ¿Con qué objeto? ¿Para qué? Para ponerlo en palabras del curso, ¿para qué estás haciendo esto? Leonardo DiCaprio le da una excusa, porque esa es la única manera de que puedo soñar. Soñar no es tan importante. ¿Para qué estás haciendo esto? Y para ponerlo en símiles del curso, en la introducción al capítulo 28, Jesús te dice, a pesar de que la idea de la culpa ya se borró de tu mente y a pesar de que todo ha finalizado y que la voluntad de Dios es verdad ahora, tú te sigues anclando a memorias del pasado porque deseas sus efectos. Deseas los efectos que producen en tu mente. Leonardo DiCaprio sabe que está de alguna u otra manera reviviendo recuerdos. ¿Con qué propósito? Con los efectos que le están teniendo en la mente. No voy a entrar mucho en detalles de esta idea implantada, yo luego comento un poquito más sin ir a fondo porque necesitamos un poquito más de película para que todo tenga sentido, pero es evidente un poco de toda la culpa que Leonardo DiCaprio está sintiendo con esta situación y con esta relación. Y si miramos nuestra experiencia, nosotros tenemos esta culpa proyectada muy concretamente en muchas de estas situaciones y relaciones especiales. Ahora, somos lo capaces de decir, sí, sé que esta culpa que se está sintiendo aquí parece real y parece estar justificada por mi comportamiento, mis acciones, mi omisión o por el comportamiento o la omisión del comportamiento del otro. Pero, ¿qué tal si es verdad que nunca me siento culpable por la razón que creo? Es la parte que Jesús quiere que nosotros nos pongamos en sus manos. La culpa es el tesoro sacrosanto del ego. La vamos a reprimir, la vamos a proyectar, la vamos a justificar. Nos vamos a autocorregir, ¿no? En un gesto de muy buenas intenciones para no volver. Pero lo que no vamos a hacer es poner fácilmente o solos, con la ayuda del Espíritu, obviamente, pero lo que no vamos a estar dispuestos a hacer solos
es dudar de la realidad de la culpabilidad. Esta es otra idea implantada. Por eso, por ejemplo, al final del capítulo 5, Jesús te dice, si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, no harás sino que el error se refuerce en lugar de permitir que sea corregido. Y ahí te da pues una oración muy bonita para poner tu mente en un estado de sosiego, se llama la decisión en favor de Dios, ese capítulo. Y ahí Jesús de alguna manera te hace tomar responsabilidad, aunque no sepas exactamente que tu mente está eligiendo todo eso ahora, te dice, bueno, he debido elegir equivocadamente porque no estoy en paz y yo mismo tomé esta decisión y por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Estamos hablando de todas las consecuencias del pecado. Fuera. Elijo permitir que Él decida en favor de Dios por mí. Elige tú por mí, le dices. Y te mantienes algo firme al respecto. Jesús te dice en el texto, muy firme, pero tú hacemos lo que podemos debido al miedo a la sanación y ya luego volvemos a intentarlo, ¿no? Aquí estamos hablando de volver a entregar la culpa. Esto también se toca bastante bien en la lección 23, cuando se han inspirado pasos del perdón en esa lección. Ken tiene 3. Ken lo señala exactamente en el curso. La causa tiene que ser identificada, voluntariamente abandonada, y luego el tercer paso, que ya está dado, solo que no reconocemos que está dado porque no hemos hecho nuestra parte todavía, es que entonces será reemplazada. La causa es la elección en favor de la culpa en la mente y tenemos que identificarla porque hemos fabricado un mundo, cuerpo, relaciones y situaciones para poder distraernos y quitarnos la responsabilidad. Entonces, todo el trabajo espiritual, toda la extracción, ¿no?, de memorias, de juicios y de cosas es para que nos demos cuenta que activamente estamos eligiendo en favor de la culpa, que lo creemos sacrosanto. Para nosotros, en nuestro alocado estado mental, la culpabilidad no es el infierno, sino el cielo, como te lo dice en la lección 39. Una vez que nos damos cuenta de este trastorno, voluntariamente dejamos de participar, al menos activamente en él, y permitimos entonces que hayan reemplazos de sanación en nuestra mente. ¿Ok? De alguna manera, trata también Leonardo DiCaprio de justificarse cuando le muestra lo de la imagen de los hijos. Dice, haga lo que haga, no puedo cambiar este momento. Nosotros repetimos una y otro patrón otra vez, y esperamos resultados distintos. A nivel de la forma quizás hayan resultados distintos, pero es que si eliges el ego, lo que vas a experimentar es culpa. No puedes volver a elegir el ego en otro formato y pensar que ahora sí te vas a librar de la culpa, que solo el ego, que es el único propósito que tiene el ego en fomentar, ¿no? Yo a veces hago un chiste muy frecuentemente de que estás viendo la película de Tiburón por 20ª vez y esta vez se caen de la balsa y tú te imaginas que no se los va a comer el tiburón. Se los va a comer. Este mundo hace mucho que ya terminó. Esta película está filmada en ese sentido. Toda elección en favor del ego generará culpa. Y si sientes culpa, ya sabes a qué maestros has elegido. No te creas tanto entonces su justificación y su percepción que la culpa proviene de tu experiencia como cuerpo, sino es una elección que tú ahora mismo estás activamente reforzando en tu mente y dejas de hacerlo. Al darse cuenta, ¿no?, un poquito de la futilidad del mundo, para ponerlo en el símbolo de la película, Leonardo DiCaprio dice, haga lo que haga, no consigo verles la cara, no consigo cambiar este momento. Y entonces le dice, si quiero ver sus caras, tengo que ir al mundo real. Tengo que buscar la manera de regresar a casa. Mira tú qué símbolo. Si quiero yo realmente aprender la salida de la culpabilidad, no puedo seguir utilizando los esquemas del ego. Necesito una experiencia más afín a la verdad. Y entonces, pues, ya te estás comprometiendo a algo que no puedes terminar solo y ahí tienes la ayuda del espíritu. Luego hay otro símbolo, ¿no? Cuando empieza la arquitecta a interactuar un poco con las ideas que tiene Leonardo DiCaprio acerca de Mal, que le dice, bueno, te voy a poner una idea, estás esperando un tren que quizás no te lleve a donde quieres ir, pero no te importa a dónde te llevará. ¿Y por qué? Y entonces la respuesta a ese acertijo es porque siempre estaremos juntos. Esa es la engañifa del ego. El tren del ego te lleva a la culpa. Quizás no quieras ir a la culpa, pero no te importa porque crees que te has salido con la tuya. Crees que tu hermano llenará tus necesidades de especialismo y entonces ahora podrás estar en el cielo fuera del cielo. Y no es verdad, es una estafa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Jesús ante esta situación
Básicamente tú dices, bueno, el tren no sabes hacia dónde te llevará, si lo agarras del ego te lleva a la culpa, te ayuda en una sección que se llama cómo fijar la meta. La meta es, quiero entregarle esta situación a la verdad, y toda situación que se entregue completamente a la verdad tiene como la paz, o la dicha, la tranquilidad, la feliz despreocupación al menos, el resultado. Y entonces básicamente te preguntas qué es lo que quiero que resulte de esta situación. Y tienes que ser muy honesto porque primero vas a ver un montón de cosas. Que me llame, que no me llame, que se fastidie, que no se fastidie, que no, y ves que todos los desenlaces son contradictorios entre sí. Dice, ¿cómo puedo tener paz cuando internamente estoy eligiendo cosas contrapuestas? Sencillamente, y esto estamos ya en el terreno de una lección, sencillamente no sé lo que más me conviene, necesito ayuda. Todos los resultados o todos los desenlaces que me estoy imaginando acerca de esta situación son conflictivos. ¿Qué es lo que estoy eligiendo? ¿En qué tren me he montado? ¿En el tren que me lleva la culpa? Necesito ayuda. Voy a observar mi mente sosegadamente y necesito que el tótem me dé la patada, ¿no? Que nuestro maestro interno haga alguna pequeña corrección, de la cual no necesariamente seré consciente a nivel de la forma. Otro de los símbolos bonitos, cuando está Leonardo DiCaprio dudando de que Saito puede cumplir su promesa, y le dice, tú completa el trabajo, yo con una simple llamada haré que no tengas problemas en inmigración. Mira tú qué bonito, tú completa tu trabajo de perdón, ¿no? Y ya está, no tendrás problemas en esos que te quieren impedir la entrada a tu casa. Tú céntrate en perdonar. Nosotros nos centramos en 30 cosas. Quiero esta experiencia espiritual, quiero tal cosa, quiero... En lugar de decirle al espíritu, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí ahora. Y ese es nada más mi pequeño papel. ¿Qué milagro estoy dispuesto a aceptar? Dime, Jesús, por mí, que tú lo sabes. Y esa es la función del guía, ¿no? Obviamente luego empieza pues el sueño, en el avión se duermen, toda esta historia, y de repente, esto no forma parte del plan, aparece el tranvía, aparecen los disparos, le dan un tiro a Saito. No hay nada tan cegador como la percepción de la forma, hay retaliaciones del ego. Jesús te dice, no confíes en tus buenas intenciones, confía en tu buena voluntad, independientemente de lo que pudiera presentarse. No permitas, aquí es donde eliges, aquí es donde está el poder de tu mente, no permitas que tu buena voluntad, que el hecho de que tu buena voluntad esté rodeada de sombras, dudas, alto y bajos, desconfianzas, te retrase, son maniobras dilatorias. Vuelve a centrarte, vuelve a pedir un instante santo y sosiégate un poquito más. ¿Ok? Nunca todo forma, el plan del ego es el caos. Nunca vas a tener en control en la forma. No existe. Es una falacia de no querer darle la mente al espíritu y pensar que puedo estar tranquilo sin su guía. Entonces tengo yo que controlar. No puedo controlar nada en ese nivel. Como también el libre albedrío está secuestrado a nivel de la forma. Nosotros lo hemos perdido de vista. A nivel de la forma, yo pienso que hace una diferencia si salgo a las 5 de la tarde o a las 7 y entonces digo, bueno, aquí tengo el poder de elegir. No es el nivel de la forma donde se está hablando del libre albedrío. El libre albedrío es lo que realmente importa es con qué maestro o con qué guía estoy percibiendo lo que parece pasarme. Y yo tengo el poder de una vez que identifique que vengo de manos del ego, no reforzarlo. Le estoy dando entonces el control al espíritu. Ese es el verdadero albedrío. Jesús te dice en la introducción del texto, en la introducción del curso, que no puedes establecer el plan de estudios. Es decir, no vas a saber cómo vas a alcanzar eso no te corresponde. Pero sí puedes elegir qué quieres aprender en cualquier momento dado. Es decir, ahora, en este instante, ¿qué maestro estoy escuchando? ¿Quiero seguir aprendiendo que la culpa es real y que Dios es temible y toda esta historia y meterme en más capas del sueño? ¿O quiero sencillamente una llamada que realinee un poco mejor todos los niveles de mi mente? Luego, pues, quieren sacar la información, vamos a asustarle, lo coaccionan, le pegan. Ese es el sistema de pensamiento del ego, ¿no? Todas las amenazas, todas las películas de terror que nos cuenta, todas las ilusiones de abatimiento, de desesperación, de muerte. Y claro, algún día tendrá razón, el cuerpo físico muere. Pero como diría Snoopy, ¿no? ¿Saben quién es Snoopy, el perrito de los dibujos animados?
Sí, vamos a morir todos los días, pero este día no. Algún día moriremos, pero hoy no, ahora no. Entonces, en lugar de hacerle caso a la película de terror del ego, ahora mismo puedes elegir un instante santo. Las películas seguirán ahí por un buen tiempo. Otro símbolo muy bonito de esta película es, está Saito herido y Leonardo DiCaprio empieza a dudar que su hermano cumpla con la parte del trato. Porque si se muere, irá al limbo, su cerebro enloquecerá, no se acordará de nada, y entonces, ¿qué harán cuando el avión finalmente aterriza? Él no hará su llamada, ¿no? Y Saito le dice, honraré el trato, volveremos a ser jóvenes de nuevo, no te preocupes, voy a honrar el trato. Es un símbolo muy bonito porque nosotros hemos tratado de esconder la cordura de nuestros hermanos tras todas estas proyecciones, películas de terror. Hemos fabricado un mundo para no reconocernos que somos la mente soñadora, sino que la idea implantada de la separación es verdad y ahora nos vemos en cuerpo. Y ahora en esta especie de limbo nos permitimos pensar que mi hermano no completará su trato. ¿Cuál es su trato? Recordarme mi inocencia. Ese es el verdadero trato. Hay un trato que Jesús te dice en el curso que hemos hecho con el ego, que como nos soseguemos lo suficiente y nos perdonemos, despertamos. Entonces mejor no llegar hasta ese punto. O él me ataca o lo ataca yo, o él me culpa o lo culpo yo, pero siempre tiene que haber alguna pequeña brecha, se llama así eso en el capítulo 29. Pero más allá de eso, Jesús te dice, tu hermano es tu salvador. No puedes sino honrar el trato porque no puedes sino hacer lo que es la voluntad de Dios. Honrar el trato es el reflejo de hacer la voluntad de Dios. Cuando, por ejemplo, te habla en los capítulos del sueño feliz y dice, aquel que esté más cuerdo de los dos, que pida un instante santo, le llegará a los dos a petición de cualquiera, porque la mente es una. Y no te olvides de cuán profundo es el endeudamiento que tienes con tu hermano. Porque es que a nivel del limbo, lo hemos fabricado para que parezca que no hay ningún endeudamiento, que es un hijo de puta y que es el ladrón de mi paz. Y sin embargo, su mente puede recordarme mi inocencia, porque esto no es verdad. Y a medida que practicamos estas ideas que nos dice el curso, nuestra mente de alguna forma va escuchando esta canción olvidada y algo se va realineando. Empiezas a ser un poco más consciente que no eres el único que está escuchando los efectos de ese pensamiento, que de verdad la mente no parece estar lo separada que aparenta. Tu hermano sencillamente está cumpliendo su parte del trato. O tú le dices a tu hermano en una de las oraciones, te entrego al Espíritu Santo como parte de mí. Sé que te liberarás a menos que elija utilizarte para aprisionarme a mí mismo. Y en nombre de mi libertad elijo tu liberación, porque reconozco que nos hemos de liberar juntos. Mira todo lo que Jesús te pone en el curso para decirte en contexto, tu hermano está cumpliendo el trato, es imposible que apeles al Cristo en él y que tu mente no lo sepa. Si tu hermano no te habla de Cristo es porque tú no le hablaste de Cristo a él, te dice en otro sitio del curso. Entonces, en el curso es consistente a más no poder con esa idea y él te dice que ese es el medio por el cual ahorras tiempo. El camino de la expiación es mediante el perdón. Estás retirando todas las imágenes falsas del Hijo de Dios. Tu hermano no puede sino cumplir el trato. Así que este es uno de los símbolos que a mí más me gusta, porque luego se enreda con el final. El Nolan aquí ha hecho gala de muchos, de muchos twists y cosas, y por eso esta película suele tener tantos símbolos y ser un poquito complicada. Pero bueno, más o menos vamos siguiendo unas líneas. El perdón completo es el fin del temor a Dios, tu hermano cumple el trato, es lo que acabo de decir. Luego hay, pues, en la parte donde tratan de sacar la información como sea al hijo de Fisher, y dice, ¿sabes la última cosa o una de las últimas cosas que me dijo mi padre? Que estaba decepcionado. Esa fue su última palabra. Esta es la idea que nosotros tenemos de Dios de alguna manera, es bastante simbólico. Pero hasta esas ideas que han fabricado una experiencia serán utilizadas por el espíritu de manera constructiva. En la película, pues vamos a ver cómo será utilizada esta información a fines del implante que quieren hacer, que es bastante ingenioso. ¿Ok? Luego, pues, Leonardo DiCaprio, cuando regresa también del sueño con la arquitecta, comentan un poquito acerca de la experiencia y de mal, y resulta que ellos, aunque pasaron 50 años en el limbo y se sentían como dioses, pues sentían que faltaba algo, eso no era real. No hay sustitutos a lo que Dios creó. Es un poco
el símil que podríamos usar. Y por eso tarde o temprano aquí nada es suficiente, todo te cansa. Una pareja siempre tiene algún problema, un trabajo siempre tiene un pero. Aquí no hay amor sin ambigüedades o sin ambivalencias, como te dice el curso. Ese es el amor del ego. Es falso, no hay otro amor que el amor de Dios y tarde o temprano empezamos a reconocerlo. Ella empieza a tener una idea persistente, Leonardo DiCaprio lo vivió de una manera, porque él se cansó de una cierta forma de decir, basta, esto no es real, pero esa idea en la mente de Moll cobró otro ímpetu. El hecho para Moll que nada de esto fuera real lo llevó hasta la última capa del sueño donde todavía pensaba que estaba soñando y finalmente decide suicidarse para así despertar, ¿no? Y resulta que no había más capa, que en realidad se suicida. Este es un símbolo. Nosotros pensamos que el sufrimiento se acaba con la muerte física del cuerpo. Eso usted dice por la tendencia, pues, es por el error de pensar que lo que Dios creó ha sido un cuerpo y que el fin del sufrimiento, el fin de la tragedia es la muerte del cuerpo. Y Jesús te dice, no, la mente sigue soñando. Es el despertar de verdad. ¿Ok? Luego la última conversación que tiene un poquito Ariadna, la arquitecta, con Leonardo DiCaprio, dice, tu culpa le está dando poder. Todavía no está un poco entendido el sistema del por qué, porque a estas alturas de la película, no voy a hacer spoiler, podríamos pensar que la culpa que puede sentir Leonardo DiCaprio es su incapacidad de ayudarla. Y es que no sabemos lo que es curar, no quiero entrar en... luego vamos a esto. Su incapacidad de ayudarla parece ser lo que le genera la culpa. Ya desvelará un poquito más la historia de la película, no voy a entrar. Pero lo que le dice el arquitecto es muy importante. Date cuenta que cada vez que tú sucumbes a la sensación de culpa, estás reforzando el error. Eso es lo que le da poder al error. Así que adivina qué, chaval, tienes que perdonar. Tienes que elegir pensar que quizás tú estés equivocado, que quizás no seas el hogar del pecado, del mal y las tinieblas, sino que en verdad la luz, la dicha y la paz moren en ti. Y necesitas la ayuda de tu tótem, de tu maestro interno, para que te lleve más allá de estos testimonios del pecado.